Buenas noches. A continuación vamos a hablar de la tutoría, cómo usar los sistemas de unidades, presentada por mi persona, Vladimir Vallejo Castillo, del curso Balance de Materia y Energía, perteneciente a la red curricular de fenómenos de transporte y termodinámica. Para ello entonces vamos a desarrollar un contenido que relaciona a la población, a quién va dirigido, la presentación de esta tutoría, el propósito de aprendizaje, la exposición del tema. Vamos a hablar de un aprendizaje significativo, colaborativo también, la evaluación, conclusiones, bibliografía y despedida. Pues, ¿a quién va dirigido esta tutoría? Estudiantes de Ingeniería de Alimentos de primero a cuarto semestre, de los cuales, de los diferentes cursos que hace parte de la red curricular de transporte y termodinámica, incluido el curso de balance de materia y energía, pertenecientes pues a la cadena de alimentos. A continuación, la presentación de este tutoría nos habla que yo puedo tener entonces una imagen en donde me indica un mapa, ¿cierto? Donde yo tengo que llegar a un cierto destino. Sin embargo, hay una convención que nos dice que un cable, entonces, ¿cuál es la dimensión de ese cable? No la sabemos. Entonces, para eso es importante tener los sistemas de unidades, los cuales me permiten unificar, hacer una comprensión y la importancia pues que eso tiene en la ingeniería y en la vida cotidiana, ¿cierto? Para ello entonces se plantea un propósito de aprendizaje, el cual nos permitirá aplicar correctamente estos sistemas de unidades en la resolución de problemas cotidianos de ingeniería, asegurando la coherencia y conversión adecuada de diferentes magnitudes, específicamente pues o principalmente del Sistema Internacional de Unidades, como se mencionará a continuación. Entonces, entrando un poco en materia, tenemos que hablar de que los sistemas de unidades son un conjunto de unidades confiables y uniformes que son para medir diferentes magnitudes o cantidades. En Colombia, establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales establecen que el Sistema Internacional de Unidades es el sistema utilizado en Colombia, que lo vamos a desarrollar a continuación. Por ahora, hablemos del Sistema Británico de Unidades, que si bien no está establecido en Colombia, nos permite a nosotros revisar algunas magnitudes o unidades muy utilizadas, como la pulgada, ¿cierto? El pie, los galones, las libras. ¿Para qué nos sirven entonces estos sistemas de unidades, ¿cierto? O esta unificación, como se mencionaba, para el diseño de equipos, diagramas de procesos, formulación de alimentos. Y también hay otras unidades muy reconocidas como son los Fahrenheit y las libras, que vamos a ver un ejemplo más adelante. Estos sistemas de unidades entonces tienen unas unidades fundamentales, ¿cierto? Que son las que nos permiten a nosotros establecer diferentes magnitudes y a partir de esas establecer todas, ¿cierto? Está la longitud, masa, tiempo, la unidad que es el metro, el kilogramo y diferentes símbolos que se relacionan con estas unidades. Del mismo modo podemos ver las unidades derivadas, las cuales son obviamente derivadas de esas magnitudes, ¿cierto? Y que nos permiten establecerlas así. Claro, entonces, ¿cómo podemos trabajarlas de otra forma? Podemos venir acá, ¿cierto? A, perdón, a Google, en donde tenemos este, sistemas de unidades donde nosotros podemos utilizar en Google, ¿cierto? El conversor de unidades, el cual me permitiría a mí convertir de diferentes magnitudes, por ejemplo, la longitud, ¿cierto? O la masa, miremos un ejemplo clásico, en el cual mucha gente dice que no, que un kilogramo, ¿cierto? Es igual a 2 libras. Y no es así. Fíjense que un kilogramo en el sistema internacional hace referencia a 2,2 libras, ¿cierto? Entonces siempre que uno va y no compra de esta forma, entonces como que lo estuvieron engañando a uno de alguna forma, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que se desarrolla de esta forma para que sean homogéneas las unidades y que siempre constantes. Siempre le damos un valor constante para que no haya subjetividad en nuestros datos, ¿cierto? Y en lo que yo voy a hacer en ingeniería. Acá puedo hacer de otras formas, tengo la presión, entonces tengo un pascal, ¿cierto? O también lo puedo hacer con temperatura, entonces quiero saber cuántos, por ejemplo, en otros países utilizan la escala Fahrenheit, ¿cierto? ¿Cuántos son 70, por ejemplo? 70 grados Fahrenheit, que es una medida pues que se utiliza mucho. Entonces, miren, que son 21 grados Celsius, o sea que es una temperatura un poco cálida, ¿cierto? Que nos permitiría estar bien. Bueno, eso lo podemos trabajar acá y ahora miraremos cómo lo podemos utilizar para
en un aprendizaje colaborativo que se plantea. Ahora entonces, si regresamos a la presentación, podemos darnos cuenta que además de esas unidades fundamentales y derivadas, hay unas ciertas reglas que me permiten usar estas unidades, ¿cierto? Entonces están los kilogramos, ¿cierto? Que deben utilizarse sin el símbolo final, sin el símbolo punto, ¿cierto? Sin la S cuando es plural. Listo, siempre utilizar la coma, ¿sí? Como punto de separador decimal. Esto es en Colombia se debe utilizar así, en otros países se utilizan el punto, ¿cierto? Para desarrollar todas sus actividades. Entonces, ¿cuál se plantea como aprendizaje significativo? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que para este aprendizaje significativo es importante tener en cuenta dos magnitudes, sí, perdón, dos apartados, que es la magnitud y la unidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo el valor de la altura de un edificio, que es de cinco pisos es 35 metros, pero ¿qué me representa eso realmente, cierto? Entonces, donde la altura es la cantidad o magnitud, ¿cierto? Su valor está medido en la unidad metro con un símbolo M, y el valor numérico cuando se expresa en metros es 35. Entonces, fíjense que toda esa información me arroja solamente estos 35 metros. Por eso es, es de uso común y muy significativo la conversión de unidades. ¿Cómo se hace entonces eso? ¿Cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, quiero convertir de atmósferas a PSI, entonces yo tengo estas tablas de conversiones. ¿Y de dónde voy a sacar estos datos para hacer estas tablas de conversiones? ¿Cierto? Entonces yo vengo a Google, ¿cierto? Y quiero saber en presión una atmósfera, ¿cuántas libras es? Entonces, listo, aquí me dice que una atmósfera es igual a 14,6959 libras por pulgada cuadrada, ¿cierto? Que es como se plantea acá, una atmósfera y los PSIs, ¿cierto? Que es como yo lo planteo. Y entonces, ¿cómo lo resuelvo? Si yo necesito saber más unidades, necesito saber dos, entonces ahora no solo una, dos, entonces hay que utilizar unos factores de conversión en los cuales se plantean de esta forma, en donde yo a partir de las unidades de partida puedo encontrar unidades deseadas que miraremos en un ejemplo a continuación. Entonces, tengo una llanta de un carro que tiene una presión interna de 2 atmósferas. ¿A cuánto equivale esta presión en libras? ¿Cierto? Es un ejemplo muy clásico que nosotros todos los que han ido alguna vez a que le calibren las llantas de los carros, digo, no, póngame 30 libras, calíbremelo a 40 libras. Miremos 2 atmósferas, que es nuestra unidad de partida, cuántas libras específicamente corresponden, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra unidad de partida, nuestra unidad deseada, identificamos ya nuestro factor de conversión, que son las atmósferas, que una atmósfera es igual a 14,696 psi, ubicamos en nuestro factor y luego cancelamos las unidades para que siempre nos queden PSI, que es la unidad deseada, y claro, no, son 30 libras. Entonces, listo, necesitábamos que nuestro carro quede en 30 libras, que es las llantas, que es una medida común de algunos carros, ¿cierto? ¿Qué se plantea como aprendizaje colaborativo? El desarrollo de estas tablas de conversiones, ¿cierto? Entonces, yo tengo que ir acá, ¿cierto? Y acá seleccionar diferentes, por ejemplo, de energía, ¿cierto? Entonces, yo voy, un joule es igual a tantas calorías, un kilojoule a tantas calorías, una caloría gramo, ¿cierto? Una kilocaloría, un vatio hora, y a partir de todos estos valores que vaya recogiendo acá, ¿cierto? Yo puedo ir construir mi tabla de conversión, ¿cierto? Utilizando 10 magnitudes diferentes. Entonces hago la formación del equipo con mínimo 3 compañeros, el desarrollo de estas tablas de conversiones como les mencionaba, ¿cierto? Teniendo en cuenta siempre utilizar el sistema internacional, indicar pues la unidad y emplear la notación científica. Y luego pues cada grupo participa y menciona sus tablas y ya tendrá el acompañamiento de los docentes. Ahora sí podemos ver una actividad en EducaPlay, ¿cierto? Que es esta, en la cual vamos a resolver tres, tres preguntas que nos van a permitir a nosotros revisar la información que se planteó antes en la presentación y con la aplicación también, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo mirar las tres preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿cómo usar los sistemas de unidad? Perdón, ¿cuál es la unidad básica de longitud en el sistema internacional? Entonces, en el sistema internacional es el metro.
La siguiente pregunta es, ¿qué unidad se utiliza para medir la masa en el SI? La unidad que se utiliza para medir la masa es el kilogramo. Y finalmente nos dice cuál es el sistema de unidades que se utiliza en Colombia. Nosotros tenemos en Colombia el sistema internacional, que es el que se está utilizando. Por otra parte, entonces, ya podemos regresar a nuestra presentación y presentar algunas conclusiones en el cual nosotros pues hemos planteado que el dominio de estos sistemas es fundamental en la ciencia, la ingeniería y la vida cotidiana, y con su correcta utilización que requiere práctica constante y atención pues a los detalles. Y esta capacidad de comprender o convertir y aplicar correctamente todas estas unidades, ¿cierto? Nos permiten hacer cálculos precisos, comunicarme también con otros ingenieros de forma técnica y sin que haya ambigüedades o subjetividades. Se presenta una bibliografía que pueden consultar para el desarrollo de sus actividades y una despedida en la cual agradecemos por su participación. Esperamos que les haya servido esta explicación, ¿cierto? Y utilicen mucho esa herramienta online que es muy práctica. Y estamos pues pendientes de cualquier pregunta o apoyo adicional que tengan en el futuro. Muchas gracias.